1945. El régimen nazi da sus últimos coletazos. En el fondo, todos los mandos nazis lo saben, pero no pueden anunciarlo públicamente. Muchas personas de confianza de Hitler están cayendo. Son como ratas abandonando un barco que se hunde. En la locura de finales de la guerra, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, hace tratos en secreto. Himmler ya no es leal. Está planeando desertar. Y Martin Bormann se enfrenta a una decisión imposible. Es una mezcla de quiero sobrevivir, quiero salir de aquí, pero debo ser leal. La primera dama del Tercer Reich, Eva Braun, es recompensada por su lealtad. La relación se mantuvo oculta al pueblo alemán. Y el petulante adjunto de Hitler, Hermann Göring, intenta hacerse con el poder. Si le sale mal, será asesinado. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El derrumbe. Abril 1945. El ejército rojo está llegando a Berlín. Y las fuerzas aliadas ya han cruzado el Rin y avanzan hacia el interior de la Alemania nazi. El último y humillante capítulo del Tercer Reich ha comenzado. Alemania está a punto de ser derrotada. Antes adorado por millones de personas, Hitler y sus cada vez menos secuaces se esconden en un apestoso búnker rodeados por las tropas enemigas. Durante las últimas semanas del Tercer Reich, el círculo íntimo se desintegra. Definitivamente se acabó el juego. Este era el último suspiro de un imperio moribundo. Lo único que le queda al Tercer Reich es el nombre. Adolf Hitler, ahora destrozado por su adicción a los medicamentos, se esconde en un búnker subterráneo debajo de los jardines de la Cancillería del Reich. Hitler está al borde de la desesperación, pero todavía en algunos momentos le vuelve a dominar su instinto fantasioso y dice: seguramente podríamos irrumpir por el sudeste y romper el cerco de Berlín. Y de pronto se emocionaba porque tenía esperanza y también un plan. Pero claro, está rodeado de gente que se niega a mostrarle la realidad. De su círculo de confianza original, solo Martin Bormann, su secretario personal, y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, permanecen a su lado en ese mundo subterráneo de pesadilla. Pero hoy es una fecha importante en el calendario del Tercer Reich. El Führer cumple 56 años y esperan visita. El cumpleaños de Hitler siempre se había festejado por todo lo alto. Muchos ciudadanos alemanes le enviaban un montón de regalos y había celebraciones con su gente de confianza. Todos los miembros del círculo íntimo de Hitler viajan ahora hacia Berlín. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, había sido uno de los seguidores más leales de Hitler, pero en los últimos meses se había distanciado e ingresó en un sanatorio a 100 kilómetros al norte de Berlín. Intenta mantenerse al margen de la desintegración que sabe que se está produciendo en el búnker. Durante ese tiempo, Himmler ha intentado llegar a acuerdos con los aliados. Quiere ser la persona que gobierne Alemania una vez suceda lo inevitable. A pesar de haberlo traicionado, Himmler abandona el sanatorio para visitar a Hitler. Heinrich el Leal, como le solía llamar Hitler, será leal por última vez. Acudirá a Berlín para asistir a la fiesta de cumpleaños de Hitler. El viaje hasta Berlín implica un peligroso recorrido por carretera de 100 kilómetros.
No hay que subestimar el riesgo que supone acudir a la fiesta de cumpleaños de Hitler. Para su cumpleaños, los soviéticos regalan a Hitler un ataque de la artillería justo en el corazón de la ciudad. Pero no es solo del enemigo de quien debe protegerse. Su propia organización, las SS, está asesinando a los desertores. Las SS y otras secciones de la policía militar están deteniendo a mucha gente por traición. En cierto sentido, en el momento en que Alemania pierde la guerra, el régimen se vuelve más peligroso. Evidentemente, Himmler decide que lo más seguro para él es demostrar lealtad. En ese momento, incluso para el jefe de las SS, es importante acudir y mostrarse leal. Viajar por carretera es arriesgado, pero volar es un suicidio. Pese a todo, el ministro de Armamento, Albert Speer, se dispone, a pesar del riesgo, a volar a Berlín. Ahora hay que volar sobre un territorio que está cada vez más ocupado por el Ejército Rojo y tal vez por los aliados que se aproximan por el oeste. Y aunque sobrevivas y no derriben tu avión, el aterrizaje será complicado. Tienes que aterrizar en una calle de Berlín llena de socavones por los proyectiles y en medio del fuego cruzado. Los motivos de Speer para arriesgarse a volar a Berlín también son desconcertantes. Según escribió en sus memorias algunos meses antes, estaba urdiendo un plan para asesinar a Hitler. Su plan, como contaría más tarde, consistía en introducir gas venenoso en el búnker. Pero la construcción de una nueva chimenea, instalada como precaución ante un posible ataque con gas, malogró su idea. Creo que no hay duda de que lo pensó y de que quizás lo habló con algún miembro de su gabinete. Pero también es muy probable que utilizara esta historia para convencer a los aliados de que él no era un nazi tan perverso como los demás. Sea cual sea la verdad, Speer sabe que la derrota está cerca. La guerra ha terminado. Sabe que ha servido a un régimen que ha fracasado. Entonces, ¿por qué acude a Berlín? ¿Podría albergar alguna ambición secreta? Yo creo que Albert Speer tiene la esperanza de que Hitler le entregue el reino a él. La Cancillería del Reich formaba parte de ese reino, y en su día fue el edificio más prestigioso del Estado nazi. Ahora es una fachada desolada y bombardeada. Un lugar apropiado para que el círculo íntimo de Hitler se reúna y felicite, como de costumbre, al trastornado dictador en el día de su cumpleaños. Lo celebran en una sala de la Cancillería del Reich, lo cual resulta bastante sorprendente, porque está tan agujereada a causa de las bombas que ya nadie sube al piso de arriba. Además, se han retirado todos los muebles de la Cancillería. Tras sobrevivir a sus respectivos viajes, los miembros del círculo íntimo de Hitler esperan incómodos a que el Führer haga su aparición. A 8 metros bajo tierra, en su búnker inexpugnable, Hitler realiza su ritual diario. Después de desayunar y de aplicarse unas gotas de cocaína en los ojos, Hitler se encuentra con fuerza para reunirse con su círculo íntimo y recibir sus felicitaciones. La fiesta de cumpleaños es una buena muestra de ese microcosmos cerrado, y se podría decir absurdo, y de la existencia irreal que han vivido en el búnker desde enero. Es un mundo fantasmagórico. Otro personaje clave del círculo de confianza de Hitler, que piensa que merece la pena arriesgarse a viajar a Berlín, es el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Hermann Göring todavía se sigue considerando a sí mismo como el segundo hombre al mando del Tercer Reich. Durante los últimos 4 meses, el antiguo héroe de guerra que se unió al partido nazi ha estado haciendo planes para una vida sin Hitler.
Está claro que va tanteando por ahí, como un tiburón grande y gordo, a ver si tiene la oportunidad de hacerse con el poder. Por fin, Hitler hace su aparición. Le acompaña la primera dama del Tercer Reich, su amante Eva Braun. La relación entre Eva Braun y Hitler era compleja. Cuando estaban juntos, Hitler era un hombre diferente. Aunque habían pasado juntos los últimos 12 años, los nazis mantienen la ilusión de un Hitler soltero, dedicado únicamente a la nación alemana. Nunca tuvo ningún reconocimiento público y la relación se había mantenido oculta al pueblo alemán. Para su círculo íntimo, ver al Führer con su amante es una señal de que para Hitler el fin está cerca. Pero más alarmante aún es su estado físico. Creo que muchos de los miembros de su círculo íntimo se quedaron pasmados por el deterioro de su salud. Estaban acostumbrados a que, con ocasión de su cumpleaños, Hitler diera un gran discurso, se autocongratulara y les animara a emprender grandes proyectos. Pero esta es una situación muy diferente. Es incómoda y deprimente. Además, los disparos de la artillería les recuerdan a todos que el fin está cerca. Como siempre, Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, se encuentra cerca de él cuando el Führer hace una declaración memorable. Hitler permanecerá en Berlín y, si fuera necesario, morirá en el búnker. Cada uno de ellos reacciona de una manera distinta. Todos se sienten tensos y muy incómodos. Para Bormann, la noticia de que el Führer permanecerá en el búnker es devastadora. Tenía la esperanza de que el líder nazi se trasladara al Berghof, su retiro en la montaña. Hacía una década, Bormann había visto construir una red de búnkeres impenetrables, profundamente excavados bajo las montañas de los Alpes y diseñados para mantener al Führer y a Bormann lejos de todo peligro. Pero eso no va a pasar. Es lo que él deseaba, y a Hitler aún le queda un poco de cerebro para darse cuenta de que en realidad ya todo está perdido. El plan de Bormann, de momento, se ha frustrado. En cierto modo, esto ya lo escribió Wagner. Así es como terminan las óperas de Wagner. Todos lo saben. Pero Goering observa con interés. Interpreta la declaración de Hitler como una renuncia y ve una oportunidad para hacerse con el liderazgo. Para todos ellos resulta bastante obvio que Hitler ha ido a Berlín porque no piensa rendirse nunca. Y en última instancia prefiere morir en la capital a que lo vean huir. Goering no tiene ningún reparo en huir. De hecho, ya lleva tiempo preparándose para ello. Sus sirvientes ya han evacuado su botín de guerra, alrededor de 5.000 obras de arte. Traslada todos sus tesoros y sus cuadros, saca todo su dinero de los bancos alemanes. Aquella mañana, en la residencia de campo de Goering, Karin Hall, se habían colocado 20 toneladas de explosivos. Si él no puede disfrutar de su majestuosa propiedad, debe destruirla. El que Goering sea el primero en marcharse no pasa desapercibido. Ha llegado el momento de sálvese quien pueda. Heinrich Himmler, el fanático jefe de las SS, considera que ya le han visto cumplir con el partido lo suficiente. Ahora ya ha llegado el momento de pensar en su propio plan de huida. Intenta convertirse en líder después de la caída del Tercer Reich nazi. Es demencial, ilusorio y, en última instancia, inútil. Pero eso nos indica lo lejos que estaba Himmler de la realidad. Cuando se marchan de la fiesta,
Goering aborda a Himmler. Himmler no era el único que pensó en contactar con los aliados occidentales. Goering también se pregunta si podría decirles: hemos obrado mal, pero los rusos suponen una amenaza para todo el mundo. Enfrentémonos a ellos todos juntos. Debía estar loco para pensar que lo iban a tratar como un líder importante. Pero Himmler ya lleva mucha ventaja. 5 días antes había liberado a 1.200 judíos que entregó a los aliados como moneda de cambio. Desde el sanatorio pasaba mensajes a la Cruz Roja por medio de su masajista. La arrogancia de Himmler supera a su miedo de cometer traición. Y eso es lo que está haciendo. Porque si Hitler se entera de que intenta llegar a un acuerdo con los aliados a sus espaldas, o utiliza a los judíos para hacer tratos con ellos, podría acabar colgado de la cuerda de un piano. Himmler le dice a Goering que él ya se ha adelantado y que esa misma noche se va a reunir con el conde Folke Bernadotte, vicepresidente de la Cruz Roja sueca. Por supuesto, presiente que el final está ya muy cerca. Y claro, no quiere que otro se adelante y se ponga a negociar. Himmler dice que Eisenhower ha enviado a Bernadotte para negociar. Sabe que oficialmente Goering ostenta el cargo de número 2, pero él también quiere estar en primera línea. Pero Himmler se da cuenta de que están siendo vigilados por el más peligroso de sus rivales: Martin Bormann. Bormann llegó al poder mediante la manipulación y vertiendo veneno en los oídos de Hitler. Himmler sabe que si Bormann les ha oído, sus días podrían estar contados. A estas alturas, Himmler está muy alterado. Se encuentra en un estado de gran ansiedad, porque él sabe que al intentar negociar la paz con los aliados, está cometiendo un acto de traición. Himmler debe actuar deprisa. Conduce en mitad de la noche hacia la costa báltica para acudir a 2 reuniones importantes. La primera, con un representante del Congreso Judío Mundial. Himmler, muy inteligentemente, contactó con el Congreso Judío Mundial y con los gobiernos de Occidente a través de Suecia. Y la razón es totalmente evidente. Quería huir e intentar tener una vida después del Tercer Reich. En aquel momento, el número de muertos judíos se aproxima a los 6 millones, todo ello planeado por Himmler. Pero algunos meses antes intentó borrar sus huellas. Desde principios de enero del 45, Himmler, con la intención evidente de ganar el favor de los aliados cuando finalizara la guerra, comenzó a cerrar los campos de concentración, destruyendo lo peor de ellos e intentando presentar una imagen más humana ante los aliados cuando tomaran el control. Pero no había manera de que Himmler pudiera distanciarse de aquellas atrocidades. Convertirse en la persona que gobierne Alemania después del Tercer Reich depende de estas reuniones con personas de ideologías totalmente opuestas. Durante 45 minutos, Himmler ofrece una prolija justificación de las acciones alemanas en contra de los judíos. Promete que no habrá más asesinatos y que los campos de concentración se entregarán intactos a los aliados. En la segunda reunión que Himmler mantiene aquella noche con el diplomático sueco, el conde Bernadotte, su paranoia es aún mayor. Se encuentra en una especie de estado de histeria y lleva una pistola en el bolsillo porque teme que los hombres de Bormann puedan aparecer en la puerta en cualquier momento. Agotado, Himmler se marcha creyendo que está un poco más cerca de reunirse con Eisenhower. Pero sigue asustado. ¿Le habrán seguido? ¿Lo sabe Bormann? Una cosa sí que es cierta. Su juego es muy peligroso. Al día siguiente, en la asamblea diaria de Hitler en el búnker, sus generales presentan un informe sobre la situación militar. El 22 de abril se celebra una reunión clave entre Hitler, los miembros de su círculo íntimo, Bormann y Goebbels, y varios generales.
Y finalmente se da cuenta de que la situación militar es ahora desesperada. Han perdido la guerra. Ahora ya no hay duda. Fue toda una revelación, porque hasta ese momento siempre había dicho: venceremos, seré como Federico el Grande, expulsaré a mis enemigos. Considera la situación, y hasta uno de los peores comandantes en jefe de la historia se da cuenta de que la guerra ha terminado. Goebbels, que se ha mantenido leal desde el principio, está devastado. Sin Hitler no hay futuro para él ni para su familia. Hitler monta en cólera. Se le oye gritar casi por todo el complejo del búnker. Y esos generales y los miembros de su círculo íntimo están aterrados por esa explosión de ira. Es el final de una larga odisea que lo ha llevado desde la cervecería hasta el búnker, pero que ha terminado con muerte y catástrofes. Las últimas rutas de escape están desapareciendo y el Ejército Rojo se aproxima. En cierto modo se podría decir que los más realistas son las personas que se quedan en el búnker, porque se dan cuenta de que no es posible huir. Se distribuyen cápsulas de cianuro entre todo el personal de Hitler. De repente Bormann se da cuenta de que esperan que él también muera por la causa. Y aunque solo les quedan unos pocos días de vida, Bormann nunca ha sido un hombre de equipo. Jamás ha pensado: ¿qué podemos lograr juntos? A diferencia de otras personas que se quedaron hasta el final, él no tiene ningún interés en morir y está decidido a vivir un día más. Se encuentra con un dilema. ¿Se queda con Hitler o se larga? Quiere hacer las dos cosas, pero no puede. De momento, Bormann está atrapado. Solo le queda soñar con la fortaleza nazi que había construido en los Alpes hacía algunos años. Sin embargo, Göring ya disfruta del aire puro de la montaña. Ha recibido la noticia de que Hitler ha aceptado la derrota y pese al plan de Himmler, Göring decide que va a ir a por todas. Pero hasta que Hitler no muera, se trata de un movimiento muy peligroso. Oficialmente, si el Führer muere, o en el supuesto caso de que se le llegara a declarar incompetente, sería obligación de Göring hacerse con el gobierno de Alemania. Cuidadosamente redacta un mensaje dirigido a Hitler, en el que le pide su autorización para tomar el poder como su sucesor. Mein Führer, a no ser que usted me notifique lo contrario en un plazo de 24 horas, entenderé que ha perdido la capacidad de gobernar y que yo seré el nuevo Führer. Inmediatamente se da cuenta de que esto es muy delicado y muy difícil. Si lo hace mal, será asesinado. Según el protocolo, Bormann es el primero que recibe el telegrama de Göring. Bormann filtra todo lo que recibe Hitler. Para Bormann, asegurarse de que nadie más llegue a tener poder es muy importante. Y por encima de todo, no quiere que Göring sea el próximo líder de Alemania y que tome el poder porque si él, Martin Bormann, sobrevive, no tiene una buena relación con Göring. De manera que de algún modo presenta el telegrama a Hitler como un acto de traición. Bormann manipula a Hitler para que considere ese telegrama como un acto de deslealtad. Esto demuestra que ha fracasado. Si no puede contar con Göring, entonces no puede contar con nadie. Ese telegrama cuidadosamente redactado es un desastre para Göring. Y Bormann va más allá. Envía un mensaje a Göring diciendo: te prohíbo que des un paso más en la dirección que has indicado. Firmado Adolf Hitler.
Göring entiende lo que se le viene encima. Contesta al telegrama y dice: de acuerdo, dimito. Cuenta en el pueblo alemán que Göring ha sufrido un infarto y tendrá que dimitir de todos sus cargos. Pero la dimisión de Göring no es suficiente para Bormann. Ordena su arresto y ejecución. Fue arrestado por las SS, pero afortunadamente para él se encuentran con una unidad de soldados de la Luftwaffe y grita: ¡socorro, me han apresado los de las SS! Y Göring se salva. La suerte está de su parte y vive para luchar un día más. Otro objetivo en el punto de mira de Bormann es Heinrich Himmler. Desde sus reuniones clandestinas para intentar negociar la paz con los aliados, Himmler está nervioso. Solo le queda confiar en que su acto de traición permanezca en secreto. Bormann ha estado investigando por ahí, pero no encuentra nada concluyente para acusar a Himmler. Pero entonces aparecen los aliados en ayuda de Bormann. La noticia de los pactos clandestinos de Himmler se publica en todo el mundo. Se ha descubierto el secreto de Himmler y sabe exactamente lo que esto significará para Hitler. La prensa del enemigo revela que su leal Heinrich, como él le llama, le ha traicionado intentando negociar la paz a sus espaldas. En mi opinión, existe una diferencia entre Göring y Himmler. El episodio del telegrama creo que es una mala interpretación de Göring. Pero Himmler estaba tratando con el enemigo. Hitler se refirió a Himmler una vez como el único hombre de verdad en Alemania, es decir, la única persona en la que podía confiar. No podía creer que le traicionara. Pero lo hizo. Y animado por Bormann, el Führer despoja a Himmler de todos sus cargos y ordena su arresto. Para Hitler, esta es la mayor de las traiciones. Hitler se siente especialmente destrozado porque él siempre había creído que Himmler era leal. Realmente pensaba que era alguien en quien podía confiar hasta la muerte. En cuestión de días, Bormann ha eliminado a dos de sus archienemigos, al número 2 de Hitler, Hermann Göring, y al jefe de las SS, Heinrich Himmler. Es una victoria vacía, puesto que el régimen ya no existe. Pero Bormann siente que por fin lo ha conseguido. Esos últimos días debieron ser de alguna manera satisfactorios para Bormann, porque todos sus rivales estaban cayendo uno tras otro. Al final, allí solo quedaban él y Goebbels. Ahora, Hitler centra su atención en la tarea, absolutamente inútil, de encontrar un nuevo sucesor para su partido nazi que se está hundiendo rápidamente. Y estos dos hombres, Bormann, su sombra sigilosa, y el siempre leal Goebbels, son los dos únicos candidatos que quedan en el búnker de su círculo íntimo. Pero Hitler no escoge a ninguno de los dos. ¿A quién elige Hitler? Pues al gran almirante Karl Dönitz. Dönitz no está cerca del búnker. Se encuentra en el extremo norte de Alemania, en el puerto de Flensburg. Dönitz no forma parte de su círculo íntimo. Era alguien en quien Hitler creía que podía confiar cuando todos los de su alrededor habían desaparecido o le habían traicionado. Dönitz se había ganado la confianza de Hitler, en parte porque había cumplido la promesa de revolucionar la marina utilizando unos nuevos submarinos que podían estar sumergidos durante un largo periodo de tiempo. Desde principios de 1945, ambos habían estrechado su relación. Dönitz era alguien nuevo, un respiro al margen de su círculo íntimo, alguien que quizás podría negociar con la nueva Alemania. Además, no ha participado en las peleas internas, en ese culebrón que dura ya 2 décadas. Por si sirve de algo, aunque sea por poco tiempo, a Goebbels se le otorga el título de canciller del Reich de Alemania y a Bormann le nombran jefe de lo que queda del partido nazi. Para él es un gran honor. A Bormann le gusta considerarse alguien leal. Pase lo que pase, él estará ahí.
Sabe que su poder siempre ha dependido de estar cerca de Hitler. Para Bormann no hay salida. Bormann no convence a Hitler para que se marche, así que sabe que se enfrenta a su propia muerte y lo hace de mala gana. La lealtad de Goebbels es más fanática. Para él, sin Hitler no hay futuro. Goebbels escribe una carta a su hijastro desde el búnker, de manera que tenemos mucha información sobre su estado de ánimo. Le dice, todo lo que tengo, lo tengo gracias a Hitler. Quien soy, se lo debo completamente a Hitler. Y para mí, sería un acto de tremenda deslealtad no permanecer a su lado hasta la muerte. Tan grande es su devoción por Hitler que trae a su esposa Magda al búnker. Su esposa, Magda Goebbels, está igualmente obsesionada y comprometida con Hitler e insiste en llevar a sus hijos. Les dicen a los niños que van a quedarse en el búnker para así poder participar en primera línea de la victoria que está a punto de llegar. Goebbels es un hombre muy inteligente, pero toda esa inteligencia se ve anulada cuando ofrece su lealtad al más perverso de los hombres. Pero hay otra persona del círculo íntimo de Hitler igualmente devota que sigue en el búnker. Es su compañera durante los últimos 12 años y uno de los secretos mejor guardados de la Alemania nazi. Eva Braun era una persona divertida. La vemos de viaje, la vemos nadando, haciendo yoga. Era una persona muy extrovertida. Se habían conocido en Múnich cuando Eva tenía solo 17 años y era ayudante del fotógrafo oficial de Hitler. Ahora, después de más de una década de noviazgo clandestino, por fin cumplirá su sueño. Poco después de la medianoche del 29 de abril, se celebra una de las bodas probablemente más deprimentes, surrealistas y extrañas de la historia, entre Hitler y su novia y amante, Eva Braun. Se casan en una sala de conferencias del búnker. Le pidió a Eva que se marchara. Ella se negó y entonces se casa con ella, lo cual le da un bonito giro a la historia. Ella decía que no podía vivir sin él. Se pone un vestido negro, que por entonces era el color tradicional de los vestidos de boda. Escoge las joyas que quiere lucir y se peina ella misma. Consiguen unas alianzas de oro de la prisión de la Gestapo en Berlín, que habían sido sustraídas a las víctimas judías. Inmediatamente después se disponen a celebrarlo. Pero Hitler abandona la fiesta rápidamente. Eva Braun se queda bebiendo champán con las secretarias. En el exterior, y ajenos al drama subterráneo del búnker, los habitantes de Berlín sienten los efectos de un régimen perverso. El sufrimiento es general. La mayoría está al borde de la inanición y el peligro es constante. Desean desesperadamente la paz. La gente ha empezado a destruir pruebas de cualquier posible vinculación con los nazis. Rompen las fotos de sus seres queridos vestidos con uniformes nazis. Berlín está en ruinas. La defensa de la capital depende sobre todo de la juventud hitleriana. Son muchachos de 15 años que intentan defender la ciudad casi sin armas. Los rusos cada vez se acercan más y vienen en todas las direcciones. El núcleo de poder del partido nazi lleva ya 3 meses en el búnker y la disciplina se está perdiendo. Las últimas 24 horas en el búnker son como una visión del infierno. Gente tirada por ahí, borracha o medio borracha, pensando en cómo se van a suicidar o en cómo van a escapar. Es un agujero en el suelo en el que llevan una vida muy sórdida e irreal.
Cuando pienso en ese búnker, lo que siempre me viene a la mente son los sonidos y los olores que había allí. El sistema de aire acondicionado funcionaba con diésel y era bastante ruidoso. Y dicen que olía a orina. El olor era fétido. Como a repollo. Los oficiales están permanentemente borrachos. Ellos y las mujeres del búnker deciden aprovechar al máximo sus últimas horas. El búnker se está convirtiendo en una auténtica cloaca apestosa, llena de humo, y en la que todo el mundo abusa del alcohol. No hay duda de que la vida en el búnker era increíblemente claustrofóbica. Era un espacio pequeño en el que estaban todos juntos. Además, sabían que su destino pendía de un hilo. Los soviéticos se encuentran solo a 1 kilómetro. Para quienes están en el búnker, el tiempo se agota. Es el fin del Reich. Aquel día llegan al búnker noticias de Milán. El compañero fascista de Hitler y antiguo aliado, Benito Mussolini, ha sido capturado por los partisanos italianos. Hitler se queda absolutamente horrorizado al conocer el destino de Mussolini, porque no ha sido simplemente ejecutado, sino que además lo han colgado boca abajo, junto con su amante, en la plaza de Milán. Es una humillación que Hitler se niega a soportar. Así que no está dispuesto a que los rusos se hagan con su cuerpo. A Hitler le hubiera gustado conducir a sus tropas al campo de batalla y morir de una manera noble. Fue un final miserable. Hitler y Eva se retiran a su sala de estar con unas cápsulas de cianuro y una pistola. Hitler coge su pistola y se dispara en la cara. Y su esposa se envenena. Acuerdan hacerlo simultáneamente. Bormann abre la puerta para ver si ha pasado lo que creen que ha pasado. Después de que Hitler y Eva Braun se suicidaran, en el búnker se crea una atmósfera bastante extraña. Quienes se habían quedado en el búnker, fieles seguidores de Hitler, de pronto tienen que decidir y actuar por sí mismos. Debido a la exposición pública del cadáver de Mussolini, la primera tarea de Bormann será encargarse de los cuerpos de Hitler y de Eva. Debió de ser un momento extraño para ellos cuando llevaron los cuerpos de Hitler y Eva Braun al jardín de la Cancillería del Reich para quemarlos. Habían seguido a ese hombre durante 20 años y ahora estaba muerto. Alemania estaba en ruinas y quizás ellos también iban a morir. Para mí ese acto resume la quiebra del sistema al que sirvieron. Incineran a Hitler. Por fin destruyen su cuerpo. Ahora, Hitler y Eva no son más que brasas. Todavía queda una penosa tarea por hacer: informar al mundo. Sucede muchas veces que cuando un dictador muere, la gente de su entorno tarda mucho tiempo en asumir lo que ha pasado y en admitirlo públicamente. Fingen que Hitler sigue vivo. Goebbels, la persona encargada de las comunicaciones del partido durante la última década, no hace ninguna declaración. Esta demora le dará a él y a Bormann una última oportunidad para negociar la rendición con el Ejército Rojo sin tener que consultar con el nuevo jefe de Estado, Dönitz. Pero para Goebbels, el nuevo canciller del Reich, su único intento de negociación internacional es un fracaso absoluto. No es hasta las 10:53 de la mañana del día siguiente
cuando Bormann finalmente envía un telegrama a Dönitz y la noticia se propaga rápidamente. Hitler se ha suicidado y su último testamento está vigente. La noticia no tarda en llegar al antiguo amigo de Hitler, el ministro de Armamento Albert Speer. Cuando recibió la noticia del suicidio del Führer, cogió la foto que le había regalado Hitler y lloró. Escribió en sus memorias que en ese momento se rompió el vínculo. El hechizo se había roto. Para Bormann, la muerte de Hitler no rompió ningún hechizo, pero sí debilitó su posición de poder. Su telegrama era un intento de mantenerse aferrado a él. Bormann envía a Dönitz un patético telegrama informándole de que ahora él es el presidente del Reich, pero le dice: te llevaré la autorización por escrito. Creo que es una señal de alguien desesperado por aferrarse al poder. El hecho de decirle: yo, Martin Bormann, te llevaré la autorización. Solo yo puedo hacerlo. Bobadas. El telegrama y la orden transmitida por Hitler era suficiente. Sin embargo, eso le da a Bormann una razón para salir del búnker. Para Goebbels y su esposa Magda, profundamente fanáticos, la idea de huir ni siquiera se les pasa por la cabeza. Solo hay una cosa que pueden hacer: seguir a Hitler hasta el final. Con Hitler muerto, el nuevo canciller de Alemania, aunque por muy poco tiempo, Joseph Goebbels, y su esposa saben que ellos son los siguientes. Están aterrorizados, piensan matarse el uno al otro. Pero primero deben ocuparse de los niños. Magda seda primero a sus hijos y después los envenena con cianuro. Ella no podía vivir en un mundo sin nacionalsocialismo, y ese es uno de los comentarios más contundentes de alguien de dentro, que ilustra cómo el régimen nazi se apoderó de toda racionalidad y sensatez. Una hora después de haber envenenado a sus hijos, se ve a Magda jugando a las cartas, pálida, con los ojos rojos, el rostro serio y fumando sin parar. Jugaba a las cartas. Cualquiera diría, qué inhumano. Pero ¿qué otra cosa podía hacer cuando acababa de matar a sus hijos? Más tarde, aquella misma noche, Magda ingiere su cápsula de cianuro y Goebbels le da el tiro de gracia disparándole en la nuca. Después toma su propia cápsula y se dispara en la sien. Es una prueba de máxima lealtad que Goebbels y Magda sigan a Hitler, su amado líder, hasta la misma muerte. Los guardias de las SS rocían sus cuerpos con gasolina, pero no hay suficiente para prenderles fuego adecuadamente. Hasta en la muerte, Goebbels es el segundo de Hitler. No hay suficiente gasolina para él. Y naturalmente, lo que queda de Goebbels es un cadáver retorcido, quemado y espantoso. Las llamas no consumen del todo su cuerpo, al contrario de lo que pasó con el de su jefe. Ahora el círculo íntimo de Hitler, con la mayoría de sus miembros huidos o muertos, solo consta de un único hombre, Martin Bormann. Durante décadas ha estado fisgoneando, manipulando y haciendo todo lo necesario para aumentar su poder. En ese momento, Bormann solo tiene un único interés en mente. No se le ve quedándose y muriendo ahí. El triunfo de Bormann al final de la guerra es bastante agridulce. Por fin, durante la agonía del Tercer Reich, se ha convertido en el número 2, pero sabe que la fiesta ha terminado. La realidad es que Bormann es el líder de un partido que ya no existe. Cualquier poder que tuviera se esfumó junto con el cuerpo de Hitler. La única manera de recuperarlo sería viajando a 400 kilómetros para reunirse con Dönitz en Flensburg. Es un viaje increíblemente ambicioso, sobre todo para llegar al norte. Pero él tenía la esperanza de convertirse en alguien indispensable para Dönitz, igual que lo había sido para Hitler. Esperaba tener algo de control. Imagino que esa fue la fantasía que impulsó a Bormann a huir.
Está desesperado por salir, por llegar al norte y unirse al nuevo gobierno. Bormann guarda el testamento de Hitler con sus últimas voluntades. Todavía quiere sentir que lleva con él la autoridad del Führer, aunque Hitler esté ya muerto. Adolf Hitler ya no existe. Si quiere llegar hasta Flensburg, deberá atravesar primero las líneas rusas. Yo creo que una vez que se ha enfrentado a la muerte del Führer, Bormann todavía quiere sobrevivir. Quiere salvar su propio pellejo, de modo que intenta huir. Cinco días después, tiene lugar la rendición total e incondicional. Aunque Hitler no quería rendirse, no había otra opción y Dönitz, que había sido nombrado presidente de la nueva Alemania, envía un emisario al cuartel general de Eisenhower. El 7 de mayo se firma el documento que dice: "Nos rendimos incondicionalmente". En cuanto a Martin Bormann, ni siquiera logró acercarse al cuartel general de Dönitz. Después de salir del búnker a primera hora de la mañana, un testigo contó que Bormann estaba aterrorizado, mudo y desorientado. Los rusos están ahí mismo y sabe que si le capturan le torturarán y jamás volverá a ver la luz del día. Se cree que cuando vio acercarse a las tropas soviéticas, él mismo se quitó la vida. Tres semanas después, los aliados ocupan Alemania, pero Heinrich Himmler está desaparecido. Himmler, como líder de las SS, tendría que haberse quedado a luchar en las ruinas de la Cancillería en Berlín. Pero ese no fue el caso. En mayo de 1945, Himmler fue capturado por los británicos en el norte de Alemania. Pero durante una revisión médica ingiere una cápsula de cianuro. El cobarde asesino de millones de personas escoge el camino más fácil. Hermann Göring, el antiguo y petulante as de la aviación, también ha sido apresado por los aliados. Se ofende mucho cuando le piden permiso para cachearlo. Eso le pone muy nervioso, porque él es un soldado, dice. Y también es jefe de la Fuerza Aérea. Por tanto, exige que se le trate con honor. Göring es encarcelado en un hotel de lujo reconvertido en prisión. Con su arrogancia característica, sigue creyendo que se puede librar negociando. Göring cree que como ha ostentado un alto cargo en la jerarquía nazi puede llegar a un acuerdo con ellos. Trata a los aliados como si fueran diplomáticos y él fuera uno de ellos. Pero Göring se equivoca. Seis meses después comienzan los juicios de Nuremberg. Se prolongarán durante casi un año. Sentado al lado de Göring se encuentra uno de sus colegas de antaño, el antiguo adjunto y discípulo del Führer, Rudolf Hess. Hess había estado encarcelado en Gran Bretaña desde que voló a Escocia 4 años antes en una alocada misión para intentar negociar la paz con Gran Bretaña. Ahora, junto a Göring, ha llegado la hora de rendir cuentas. Hermann Göring niega vehementemente tener conocimiento alguno de lo sucedido en los campos de concentración nazis. Me declaro inocente de esa acusación. Se describe a sí mismo como un diplomático pacífico e insiste en que todo lo que hizo, lo hizo por patriotismo. La defensa de Göring fue: estoy aquí porque hemos perdido la guerra. Si la hubiéramos ganado, ustedes estarían aquí. Pese a su enérgica actuación, Göring es sentenciado a muerte por crímenes de guerra. Pero a tan solo 2 horas de cumplirse la sentencia, una dosis de cianuro,
al parecer introducida inadvertidamente por un guardia, permite a Goering escapar de la horca. Albert Speer niega tener conocimiento del Holocausto y denuncia los crímenes de Hitler y del régimen nazi. Permanece en prisión durante 20 años. Cuando lo liberan, se presenta a sí mismo como el nazi bueno. Solo después de su muerte, a los 76 años, saldría a la luz la verdad. El último que queda vivo es Rudolf Hess, que cumple cadena perpetua en Spandau, Berlín. En 1987, a los 93 años, se ahorca en el jardín de la prisión. El círculo íntimo de Hitler se había forjado en las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Renegados y héroes de guerra, unidos por un sentimiento de traición, una ideología retorcida y sed de venganza. Solo eso pudo crear las condiciones que les permitieron hacer lo que hicieron. Decididos y astutos, aprovecharon el descontento de la nación y engañaron a sus compatriotas para acceder a los puestos de máximo poder. Pero la ambición personal y la envidia hizo que se volvieran los unos contra los otros. En el fondo lo que hay es amargura, y si a eso añadimos rivalidades personales, la mezcla es potente y explosiva. Fue un régimen en el que todo el poder procedía de un solo hombre. Todo giraba alrededor de Hitler. Él es el núcleo de su círculo íntimo. Sin él, todo se desmorona. Al final, el único legado del círculo íntimo de Adolf Hitler es la terrible certeza de cómo un puñado de perversos individuos consiguió implicar al mundo entero en un conflicto y del sufrimiento que los seres humanos pueden infligir a sus semejantes.